Entonces, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta nueva jornada de educación de la cardio. En este caso, para tener la oportunidad de escuchar al doctor Romero, José Rafael Romero, para conversar sobre el tema de la enfermedad de pequeño vaso en el sistema nervioso central. Yo soy Juan Carlos Villar, el director de investigaciones actual de la Cardio, y los voy a estar acompañando como moderador de la actividad. Quiero recordarle, pues como parte del libreto pues, que tenemos en estas actividades, las formalidades siguientes. La que al conectarse en esta conferencia, los asistentes están autorizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales, por obligación debo decirlo, los cuales deben ser tratados o serán tratados de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y la política de datos personales que tiene la Cardio, que se puede consultar para los interesados en la página www.cardioinfantil.org. También les debo informar que la conferencia está siendo grabada, quedará puesta en el sitio de educación continua de la Cardio, y que el chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes, y pues que con esto les agradecemos que dejen allí sus inquietudes. Yo voy a tratar de canalizar algunas de las preguntas de ustedes para aprovechar más completamente el conocimiento del doctor Romero y la experiencia que va a compartir con nosotros. Entonces, sin más, pues para mí particularmente es un honor. Hace unos minutos le decía al doctor Romero que me lo había encontrado antes un poco en esta carrera, ya lo había oído una vez. Tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Rafael Romero para conversar sobre el manejo de la enfermedad de pequeño vaso del sistema nervioso central. No son arterias coronarias epicárdicas, son pequeños vasos del sistema nervioso central. Y el doctor Romero es colombiano, es un colega colombiano, médico de la Escuela Colombiana de Medicina, quien salió del país con el cambio de siglo y se formó especialista en neurología en Boston University, empezando en el año 2001, y luego hizo su especialidad en neurología vascular también allí en el mismo centro, donde siguió su carrera, y se convirtió también en un educador en neurología y en otras especialidades, es neurólogo vascular pues en el Boston Medical Center, que está afiliado con la Boston University. El doctor Romero ha desarrollado una carrera muy brillante como investigador, entre otras cosas, en el estudio de manifestaciones subclínicas de la enfermedad cerebrovascular y su relación con el riesgo de ataque cerebrovascular, deterioro cognitivo, demencia. Ha publicado más de 70 artículos sobre el tema y está afiliado como otros investigadores que siguen sacando más información y más conocimiento del valiosísimo estudio de Framingham. Entonces, pues sin más, doctor José Rafael, es un verdadero placer tenerlo y que nos regale esta horita para seguir los procesos de educación continua en la Cardio. Por favor, doctor Romero, el auditorio es suyo. Mil gracias por esta invitación. El honor es para mí y es un placer poder compartir este tema que ocupa gran parte de mi carrera y es el aspecto principal de la investigación que yo estoy haciendo. Okay. Bueno, los conflictos de interés, los fondos de investigación son de la Institución Nacional de Salud en los Estados Unidos. Tres objetivos para esta charla. Voy a presentar una revisión de la anatomía de la microcirculación cerebral,
los aspectos de su fisiología y clasificación de la enfermedad cerebral de vasos pequeños. Vamos a después ponerlo en el contexto epidemiológico para resaltar la relevancia que está cobrando y que hacía mucho tiempo debía haber cobrado en salud pública. Y finalmente discutir unos aspectos en cuanto al tratamiento de pacientes con enfermedad de vasos pequeños. Esta enfermedad ha sido reconocida por más de 100 años. Uno de los reportes en la literatura, en 1894, Otto Binswanger describió esta encefalitis subcortical crónica progresiva, que esencialmente es una de las manifestaciones, una de las formas de la enfermedad de vasos pequeños. Sin embargo, tomó más de 100 años para que empezara a llegar al frente de investigación, y ahora está finalmente entrando en el área en que se está volviendo el tema de estudios clínicos para desarrollar tratamientos específicos. Una foto habla más que 1000 palabras, y la circulación cerebral está compuesta principalmente por vasos pequeños, como es demostrado en esta fotografía. Hay un concepto básico en la enfermedad cerebrovascular y en general en enfermedades neurológicas que involucran el cerebro, y es el concepto de la unidad neurovascular, en el cual la función neuronal está íntimamente ligada a la función vascular, y no es sorprendente que la enfermedad vascular produzca disfunción neuronal, neurodegeneración, y resulten en los problemas clínicos más frecuentes en neurología, que son ataques cerebrovasculares y demencia. Ahora, la circulación de vasos pequeños puede ser entendida en cuanto a su anatomía en 3 compartimentos. Hay uno que comprende las arterias grandes del círculo de Willis y sus ramas que cursan a través de la superficie cerebral y forman el compartimento extracerebral meningeo. Y estas arterias dan unas ramas, unas arteriolas que penetran en el parénquima cerebral y penetran de una manera perpendicular y constituyen el compartimento intracerebral, pero extrínseco, en el cual se encuentran los espacios perivasculares de Virchow Robin. Y estas arterias a su turno dan ramas y eventualmente terminan en los capilares, que constituyen el compartimento intracerebral intrínseco. Como está demostrado en esta microfotografía, podemos ver ejemplos de unas arteriolas, unas vénulas que están saliendo del parénquima cerebral, y en el intermedio este complejo microvascular, que es el compartimento intrínseco, que es donde se encuentra la barrera hematoencefálica. Esta red vascular es más densa en la sustancia gris que en la sustancia blanca, y hay varios aspectos que se han descrito recientemente. Uno es la superficie cerebral está cubierta por múltiples orificios representando la entrada de estas arteriolas y la salida de las vénulas, y cada una de ellas está rodeado por un espacio perivascular. Y recientemente ha sido descrito este sistema como el sistema linfático cerebral, que es diferente de los sistemas linfáticos sistémicos. Cada arteriola tiene una separación de 400 a 600 micras, y esto es una constante fisiológica que se observa a través de las diferentes especies, y que significa que es la distancia necesaria para para suplir el flujo sanguíneo necesario para el funcionamiento neuronal. Cada vélula está rodeada más o menos por 8 a 10 arteriolas. Y esta relación es importante porque una de las fuerzas que promueve el intercambio de fluidos entre los espacios perivasculares y el parénquima cerebral es la fuerza pulsátil de las arteriolas. Estas son el lugar también donde se regula el flujo sanguíneo cerebral en respuesta a cambios en demandas metabólicas neuronales locales. Y de nuevo, esta redundancia de arteriolas a venas es importante para promover el flujo linfático, que se comprende con el término glinfático en inglés. Y de nuevo, es diferente de los sistemas linfáticos sistémicos. Ahora, la circulación del líquido encefalorraquídeo
tradicionalmente se entendía como producción en el plejo coroideo, en los ventrículos laterales, circulación a través del sistema ventricular y allí después salida al espacio subaracnoideo sobre la convexidad cerebral. Donde ha habido avances es en el entendimiento de qué pasa en una vez el líquido entra en ese espacio subaracnoideo, cómo intercambia fluidos y metabolitos con el espacio intersticial cerebral. Y la idea es que una vez ese líquido entre en el espacio subaracnoideo, estos están comunicados con los espacios perivasculares y eventualmente estos espacios van a estar rodeados por una membrana limitante que tiene los podocitos de la glía, de los astrocitos, y estos están tapizados de unos canales que permiten el flujo de agua y metabolitos que son formados por la proteína aquaporina. Y el flujo arterial por cada pulsación, las pulsaciones con el ciclo cardíaco, promueven este flujo en una dirección de las arteriolas a las vénulas por convección y al hacerlo también mueven productos del metabolismo, incluido el amiloide beta, que es una de las proteínas principales que se depositan en la enfermedad de Alzheimer y en la angiopatía amiloide. Este conocimiento del flujo perivascular se ha demostrado en animales, en modelos animales, más que todo en ratones y ratas, en los cuales usando microscopía con focal óptica, en la cual se abre una ventana en el cráneo y se pone una membrana transparente que permite visualizar directamente las arteriolas en vivo, esencialmente visualizar los vasos pequeños. Se ha demostrado que el flujo de algunos trazadores que se inyectan es promovido por las pulsaciones arteriales, como se puede observar aquí en este video. Se puede ver cómo avanzan en dirección de la pulsación y en esta gráfica se muestra cómo cada ciclo cardíaco está asociado con flujo perivascular. La función respiratoria también promueve a un grado menor este flujo. En animales, para confirmar estos hallazgos, se han hecho los mismos estudios en el cual se sacrifica el animal y cuando hay cesación del flujo, o sea, hasta la función cardíaca, está el flujo cerebral y lo que se observa es que estos marcadores, estos metabolitos en el espacio perivascular no solamente dejan de fluir, sino que fluyen en la dirección opuesta, confirmando la dirección de este flujo perivascular. Otro aspecto es que la mayoría de este flujo parece ocurrir durante el sueño. Y voy a hacer un comentario acerca de esto más adelante. Ahora, hay varias formas para clasificar la enfermedad de vasos pequeños. Este es un esquema publicado por Pantoni hace más o menos una década, pero que todavía es válido, en el cual el tipo 1 y 2, la arteriolosclerosis, que es la angiopatía hipertensiva, y la angiopatía por amiloide, son las formas principales de enfermedades que se observan en la población general. Y los otros tipos, tipo 3, representa las formas hereditarias, como el CADASIL, el CARASIL. El tipo 4, las formas inflamatorias, como las vasculitis primarias o secundarias. El tipo 5, con la genocisis venosa. Y el sexto, otras formas como la enfermedad de vasos pequeños relacionada a radiación. La mayoría de lo que voy a hablar en esta charla se refiere a los dos primeros tipos, hipertensiva, la angiopatía hipertensiva y la angiopatía amiloide cerebral. La angiopatía hipertensiva clásicamente tiene estos hallazgos, lipohialinosis, formación de microaneurismas, de microateromas y necrosis fibrinoide, en la cual hay destrucción de la anatomía vascular. Y la angiopatía amiloide cerebral se caracteriza por depósito de la amiloide beta, inicialmente en la membrana basal de las arteriolas o capilares. Hay una forma capilar, hay una forma que afecta predominantemente las arteriolas y es más común. Y eventualmente cuando avanza esta deposición del amiloide en la arteria, reemplaza la túnica media y produce esta apariencia de doble barril en el cual hay destrucción de la anatomía vascular
Se asocia también con necrosis de la pared vascular y formación de microaneurismas, las cuales pueden producir los sangrados cerebrales que se ven en los ataques cerebrales hemorrágicos. Este es un ejemplo de la deposición de amiloide en arteriolas en un modelo animal, en el cual se puede ver que está esencialmente tapizada, ¿no? Toda la estructura vascular por amiloide. Ahora, la hipertensión arterial sistémica no solamente afecta la estructura vascular de los vasos pequeños y sistémicos, sino que también afecta la función. Y en este ejemplo, aquí al lado izquierdo, hay un animal que es normotenso. En el lado derecho de este video, hay un animal hipertenso. Y lo que podemos ver es que el flujo perivascular está empeorado, está afectado de dos formas principales. Uno, la cantidad de solutos que fluyen es disminuida. Y segundo, la velocidad de flujo también disminuye en el animal hipertenso, como se puede observar en este video. El flujo es mucho más lento y la cantidad de solutos es mucho menor. Y esto es parte de la fisiopatología que explica los efectos de la hipertensión en la función cerebral y neuronal. Como mencionaba, mucho o la mayoría de este flujo perivascular ocurre durante el sueño. Esto es basado en observaciones en modelos animales como este, en el cual se inyecta un trazador y lo que se observa es que el trazador fluye en las arterias y eventualmente en el parénquima, pero solamente durante la fase del sueño y no cuando el animal está despierto. Ahora, ¿cómo medimos? Obviamente no podemos hacer esta clase de estudios en seres humanos, pero la forma en cómo se mide es basado en imágenes diagnósticas, especialmente con resonancia magnética. Y en esta diapositiva mostramos los hallazgos principales que son marcadores de enfermedad de vasos pequeños. En la primera imagen superior a la izquierda, podemos ver dilatación de los espacios perivasculares que esencialmente se transforma en una zona blanca que es anormal y es un indicador de enfermedad de vasos pequeños avanzada. En la que sigue hay una imagen que muestra las lesiones e hiperintensidades de la sustancia blanca. Es uno de los marcadores más reconocidos y descritos por mayor tiempo. Y sigue los infartos silenciosos o encubiertos. Más recientemente, en secuencias de difusión, se han identificado que estos infartos puntiformes, donde hay restricción de la difusión de una manera puntiforme en la unión córtico-subcortical o periventricular, son marcadores de enfermedad de vasos pequeños. Se observan en pacientes que tienen hipertensión o generalmente descontrolada y también en pacientes con angiopatía amiloide. En esta secuencia, que es basada en la susceptibilidad a productos de hemosiderina y de hierro, se observan microhemorragias múltiples que son marcador típico de la angiopatía amiloide. Y en la siguiente hay un marcador que es un poco más reciente, que es la siderosis superficial cortical, que puede ser focal o difusa, y es un marcador muy sensitivo asociado con la angiopatía amiloide cerebral. Cuando se usa resonancia magnética de alta resolución, se pueden también observar microinfartos en la unión, en la sustancia gris o en la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que son difíciles de apreciar de otra manera, pero ese es un marcador más reciente de enfermedad de vasos pequeños. Ahora, la topografía también es relevante en el sentido de que la distribución lobar o predominantemente en regiones lobares cerebrales ha sido atribuida a enfermedad de amiloide cerebral y la distribución en regiones profundas, en el tálamo, en los ganglios basales, es atribuida predominantemente a angiopatía hipertensiva. En pacientes que tienen una localización mixta, la distribución que predomina generalmente determina cuál es la angiopatía predominante. Sin embargo, esto también es dependiente de la población que uno está estudiando. En poblaciones de minorías en Latinoamérica y en Asia,
es más frecuente que estos pacientes tienen angiopatía hipertensiva y no amiloide. La angiopatía amiloide también tiene una distribución particular en lo cual es más prominente en las regiones posteriores, en los lóbulos parietales y occipitales. Y hay estudios que están desarrollando o usando métodos computarizados para analizar patrones de la distribución de estos marcadores para determinar cuál es la angiopatía predominante. El uso de la resonancia magnética y estos marcadores de enfermedad de vasos pequeños se han establecido como biomarcadores subclínicos, tienen implicaciones diagnósticas y pronósticas, están avanzando e influenciando decisiones para el tratamiento y también influencian medidas para la prevención eventualmente de la enfermedad cerebrovascular y la demencia. Ahora, para ponerla en un contexto de salud pública o más epidemiológico, las dos condiciones neurológicas que son más frecuentes son la demencia y la ACV, ataques cerebrovasculares. En cuanto a la demencia, afecta a millones de individuos en el mundo. Se ha proyectado que se va a duplicar para el año 2030 y triplicar para el 2050. Tiene una prevalencia de cerca del 10% en Colombia, según datos del Ministerio de Salud en el 2015. Y en personas mayores de 85 años se aproxima al 60%. La segunda causa es vascular y la demencia aumenta exponencialmente con la edad. Ahora, el ACV, los ataques cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad y la segunda de mortalidad en el mundo y en Colombia. Su prevalencia está también aumentando. En datos provistos de los Estados Unidos, se estima que cada 40 segundos una persona sufre un ACV y es estimado que es mucho más frecuente en otros países del mundo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la enfermedad de vasos pequeños ha sido reconocida por largo tiempo como uno de los mecanismos del ACV. Aproximadamente el 80-85% de los ACV son isquémicos y aproximadamente del 20 a 25% de estos son debidos a enfermedad de vasos pequeños. Y en cuanto a las demencias, aproximadamente el 45% de las demencias tienen manifestaciones de vasos pequeños. Y en la enfermedad de Alzheimer se ha visto que cerca del 40% de los pacientes tienen evidencia de enfermedad de vasos pequeños de severidad moderada o aún severa. En un estudio que incluyó cerca de 5,000 individuos que de autopsia para estudiar las diferentes formas de demencia, se observó en la enfermedad de Alzheimer, la angiopatía que predomina es la angiopatía amiloide y llega a estar presente en un 40% de los casos. La angiopatía hipertensiva también es frecuente y llega a más o menos un 30-35% de los casos. Y en pacientes que fallecieron debido a un ACV, se observó que la angiopatía predominante es hipertensiva en un poco más del 50% de los casos, pero también tienen más o menos 10 al 15% tienen angiopatía amiloide. Y en casos que no fallecieron de enfermedad neurológica, también la prevalencia de estas dos angiopatías es frecuente. El punto para resaltar acá es que la angiopatía predominante depende también de las manifestaciones clínicas, pero las dos formas que son más comunes frecuentemente coexisten. Y esto es importante porque en particular la angiopatía por hipertensión, la hipertensión tiene múltiples tratamientos. Aún en series de pacientes que han sido diagnosticados con angiopatía amiloide clínicamente y que fallecieron, se observa que cerca de 3/4, 75% de ellos tienen evidencia de angiopatía hipertensiva en la autopsia y es moderada, severa en la mayoría de los casos. La enfermedad de vasos pequeños en estadios subclínicos ha cobrado importancia recientemente en la última década y es ahora bien reconocida como parte de la fisiopatología de la demencia y ACV.
Y estas manifestaciones subclínicas generalmente ocurren años a décadas antes de que ocurran los eventos clínicos. O sea que si se detecta en esos estadios, ofrece una oportunidad para implementar prevención y tratamientos. Ahora, en estudios epidemiológicos de diferentes poblaciones, también se ha visto que la prevalencia de la enfermedad de vasos pequeños es alta, es frecuente. Más o menos, dependiendo de las manifestaciones que se estudian, entre el 10 al 30%. En el estudio de Framingham, que representa una población de raza blanca, con un nivel de educación alto y recursos económicos adecuados, son personas que van al médico, que se toman sus tratamientos y que siguen todas las indicaciones. Y aún en esta población, el 10% tiene infartos silenciosos, hiperintensidad de la sustancia blanca, microhemorragias cerebrales y dilataciones de los espacios vasculares. La prevalencia es mucho mayor cuando se estudian muestras clínicas, pacientes que vienen de hospitales o de clínicas de memoria o de estudios de enfermedad de Alzheimer. Estas manifestaciones entonces han sido establecidas como marcadores de riesgo y tienen implicaciones para el pronóstico y uso diagnóstico. Por ejemplo, la detección de microhemorragias forma parte de los criterios diagnósticos para la angiopatía amiloide en vida y en el criterio que se conoce como el criterio de Boston, que han sido modificados recientemente. Ahora, cambiando hacia las implicaciones o consideraciones terapéuticas de la enfermedad de vasos pequeños. La idea aquí no es proveer una discusión detallada de cada uno de estos temas, porque el tema es muy extenso, pero quiero ilustrar cómo la enfermedad de vasos pequeños en estadios subclínicos está penetrando el campo terapéutico y está siendo progresivamente considerada como el resultado para buscar en intervenciones clínicas, en estudios clínicos aleatorios. En cuanto a la hipertensión, es el factor de riesgo más importante, y la importancia también está en que es tratable. Sin embargo, el tratamiento debe ser guiado por recomendaciones clínicas basadas en estudios aleatorios clínicos en cuanto a la selección de medicamentos y el nivel de control de la presión arterial. No hay estudios definitivos en este momento que indiquen cuál medicamento es mejor para personas que tienen enfermedad de vasos pequeños o el nivel de control ideal. Sin embargo, hay estudios que están apuntando en esa dirección. Como mencionaba, en cuanto a la detección de microhemorragias, y ahora las consideraciones terapéuticas que voy a hablar son principalmente en la forma hemorrágica de la enfermedad de vasos pequeños y en estudios que detectan microhemorragias, se evalúan los pacientes de manera de rutina con resonancia magnética. Ha demostrado que la prevalencia de hipertensión es muy alta, es del 60 a 80%, independiente de cuál sea el mecanismo clínico al cual se asigne la hemorragia. Por ejemplo, pacientes que han sido clasificados clínicamente con angiopatía amiloide o angiopatía hipertensiva, la prevalencia, como se ve, es del 60 al 80% generalmente. Hubo un estudio clínico, el SPS3, que es un estudio con un diseño factorial, en el cual se estudió el tratamiento intensivo de la hipertensión como una de las ramas de intervención. La otra fue el uso de medicamentos antiplaquetarios, aspirina y clopidogrel, comparado con aspirina solamente. Aunque este estudio fue considerado negativo en cuanto al resultado compuesto de mortalidad total cardiovascular, recurrencia del ACV, algunos de los subgrupos mostraron que hubo unos resultados significativos en la disminución del riesgo de recurrencia de ACV en pacientes con ataque isquémico transitorio o ACV debido a enfermedad de vasos pequeños. Disminuyó el riesgo de hemorragia intracerebral en pacientes asignados a tratamiento de hipertensión intensivo. Y la medida allí fue lograr hipertensión, controlar la presión arterial menos de 130.
En este mismo estudio detectaron microhemorragias cerebrales en 380 pacientes y lo que se observó fue que son marcadores de riesgo, no solamente de recurrencia de ACV hemorrágico, sino de toda clase de ACV, incluso isquémico. Y la recurrencia del ACV isquémico fue aún mayor que la de ACV hemorrágico en estos pacientes. Un estudio que incluyó más de 1000 pacientes con hemorragia intracerebral, se observó que aquellos pacientes en los cuales la presión arterial tiene un control inadecuado, tienen más o menos el doble de riesgo de que tengan recurrencia de la hemorragia intracerebral. Y esto se observó para las dos localizaciones predominantes, la lobar y no lobar o profunda, que representan los mecanismos más frecuentes, angiopatía amiloide y angiopatía hipertensiva. Más recientemente, en este estudio PRESERVE que fue publicado en este año, es un estudio preliminar con 112 pacientes en el cual se estudió como resultado principal progresión de la hiperintensidad de la sustancia blanca. Los pacientes que fueron incluidos tenían de base infartos lacunares y manifestaciones severas en cuanto a hiperintensidad de la sustancia blanca. Fueron incluidos después de la fase aguda del ACV y se asignaron a dos intervenciones. Una era control de la presión arterial de manera tradicional y la otra de manera intensiva con metas de reducirla a menor de 125 milímetros. Este estudio no encontró diferencias significativas en las dos intervenciones, pero demostró que el tratamiento fue bien tolerado y también que los pacientes en un preanálisis secundario preespecificado, que los pacientes asignados al grupo de control de presión intensivo tenían menos progresión de enfermedad de vasos pequeños manifestada en hiperintensidades de la sustancia blanca. El estudio de SprintMind también demostró un hallazgo similar. Y aunque estos hallazgos son todavía no establecidos, son un poco controversiales, esto demuestra que la enfermedad de vasos pequeños en estadios subclínicos, porque estas mediciones fueron en resonancia magnética, está de nuevo entrando el área de terapéutica y se está empezando a considerar como resultado principal en estudios aleatorios. En cuanto a la anticoagulación, hay dos temas grandes. Uno es cuando uno detecta manifestaciones hemorrágicas de la enfermedad de vasos pequeños, ¿qué debe uno hacer para tratar a estos pacientes? En un estudio en Inglaterra, en el cual se están siguiendo de manera prospectiva los pacientes con ACV isquémico y hemorrágico, y se ha observado que aquellos que tienen manifestaciones de vasos pequeños tienen más o menos el doble de riesgo de recurrencia de ACVs isquémicos, comparado con aquellos que no tienen estas manifestaciones. Y esto incluye aquellos en los cuales se detectan microhemorragias. Observaciones similares se vieron en el estudio de Navigate-ISOS, que es un estudio que incluyó pacientes con embolismo cerebral de una causa no identificada, y fueron asignados a un anticoagulante, rivaroxaban, o a tratamiento con aspirina. Y lo que se observó, este estudio fue detenido de manera prematura porque hubo un riesgo excesivo de sangrado en los pacientes con rivaroxaban, pero ese riesgo no fue modificado por la detección de microhemorragias. Estos pacientes, más o menos el 11% tenían microhemorragias, y lo que se observó es que estos pacientes actúa como un marcador de riesgo en general, más recurrencia de ACV isquémico y hemorrágico y una mortalidad mayor. Sin embargo, basado en observaciones como este estudio, en el cual no hubo modificación del riesgo a pesar de la detección de hemorragias, la forma en que clínicamente se usa esta información es que no afecta las decisiones en general en cuanto a tratamientos con medicamentos antiplaquetarios, excepto en pacientes que han tenido hemorragias intracerebrales en localización lobar,
que son consideradas debido a angiopatía amiloide. Estos pacientes se considera que tienen un alto riesgo de recurrencia y cuando recurren tienen una mortalidad alta. En este caso no es claro si ellos tienen una indicación para anticoagulación, por ejemplo, fibrilación auricular. No es claro que se debe hacer a largo plazo y hay más de 2 estudios que están investigando esta pregunta. Están asignando pacientes con fibrilación auricular y hemorragia intracerebral, la primera ocurrencia, y se asignan a tratamiento con aspirina o algún anticoagulante. Hay varios agentes que se han estudiado, en este caso es apixaban. Y la detección subclínica de microhemorragias en resonancia magnética afecta la decisión para incluir los pacientes en estos estudios. Si se detectan más de 5 microhemorragias, estos pacientes se consideran alto riesgo, o si tienen siderosis superficial cortical diseminada y son excluidos de este estudio. Y de manera similar ocurre en los otros estudios. En cuanto a la decisión para trombolisis o la selección de tratamiento antiplaquetario, si se selecciona 1 o 2 tratamientos basados en estudios como el de Point o Chance, en el cual se usa medicamento aspirina y clopidogrel por 21 días, la decisión se está tomando basado en razonamiento clínico y no solamente en detección de microhemorragias. Lo mismo para la trombolisis. Aunque detección de microhemorragias aumenta el riesgo de sangrado, se consideran como una contraindicación relativa y no absoluta. Y al final se trata de un balance entre los riesgos y beneficios. Pacientes que tienen, por ejemplo, muchas microhemorragias de distribución lobar, que probablemente tienen angiopatía amiloide y un riesgo alto de sangrado, si están presentándose con un síndrome isquémico, con déficits leves, a pesar de presentarse en la fase aguda del síndrome y que pudiera hacerlos elegibles para trombolisis, estos pacientes, si el déficit es leve y no se considera que cause disabilidad, no se debe tratar. Pero por otro lado, si el déficit es severo, la detección de microhemorragias no se considera una contraindicación absoluta para el tratamiento de estos pacientes. Ahora, un par de comentarios en cuanto al uso de las estatinas en relación con la enfermedad de vasos pequeños. Hay una controversia en el uso de estatinas, en particular para el tratamiento de pacientes con hemorragia intracerebral, en el cual se considera que los niveles muy bajos de lípidos pueden aumentar el riesgo de recurrencia o de hemorragia intracerebral. Esto es algo que es controversial y no, definitivamente no, la cantidad de estudios clínicos que soportan el uso de las estatinas definitivamente es mucho mayor que los estudios que sugieren que hay un aumento de riesgo de hemorragia intracerebral. Sin embargo, en cuanto a progresión de enfermedad de vasos pequeños, hay estudios que sugieren que las estatinas también sirven para disminuir la progresión de las hiperintensidades de la sustancia blanca y la ocurrencia de infartos silenciosos. Como digo, en personas que tienen manifestaciones hemorrágicas, microhemorragias, se están realizando estudios para determinar si es seguro continuar las estatinas en estos pacientes. En pacientes que se presentan con una hemorragia intracerebral, este estudio Saturn está estudiando y que están tomando estatinas cuando la hemorragia ocurre, está estudiando discontinuar el medicamento y hacerle seguimiento para ver si el riesgo de recurrencia es mayor o menor, continuando o descontinuando la estatina. Acerca del tratamiento de los trastornos del sueño, como discutía en el área de la fisiopatología, la mayoría de ese flujo perivascular que es considerado importante para la eliminación de productos de metabolismo, incluso el amiloide beta, ocurre durante el sueño. Y estudios múltiples ahora están soportando que la apnea del sueño, por ejemplo, está asociada con aumento en los marcadores de enfermedad de vasos pequeños, hiperintensidades de la sustancia blanca, microhemorragias, dilatación de los espacios perivasculares y con la carga total de manifestaciones.
Y también en polisomnografía, con fragmentación del sueño, con disminución de la eficiencia del sueño. Esto unido con las guías basadas en aspectos clínicos que recomiendan la evaluación de la apnea del sueño y el tratamiento cuando se detecta. Sugiere que esto es otra intervención que se debe estudiar en pacientes que tienen estas manifestaciones de vasos pequeños. Y por último, quiero mencionar un par de comentarios en esto, que es un tema más reciente, debido a la aprobación de la terapia antiamiloide que se aprobó aquí en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer con aducanumab. Una de las manifestaciones en resonancia magnética, anomalías relacionadas a la enfermedad amiloide, se pueden detectar y seguir en estos pacientes. Hay dos manifestaciones o dos grupos. Uno es la ARIA, por la sigla en inglés, ARIA E, que se refiere a edema cerebral, manifestaciones inflamatorias, pues está aquí demostrado en el lado izquierdo. Y el otro es el ARIA H, o hemorrágica, que se caracteriza por el desarrollo de hemorragias, microhemorragias cerebrales, las cuales pueden aumentar el riesgo de macrohemorragias y hemorragias clínicas que tienen alta mortalidad. Para seleccionar los pacientes para estos estudios se usó la resonancia magnética y los conteos de microhemorragias, y para decidir si los pacientes continúan en el tratamiento, este es uno de los criterios. Se evalúa el número de microhemorragias y si la manifestación es leve, moderada o severa, dependiendo del conteo. Se recomienda monitorizar estos pacientes y si aumenta el número de estas manifestaciones, una de las opciones es suspender el tratamiento. Y después, según la progresión, si las lesiones permanecen estables, reconsiderar si se reinicia, pero solamente después de una evaluación detallada de estos pacientes. En conclusión, la enfermedad de vasos pequeños es un problema de dimensiones gigantes. Tiene implicaciones a nivel individual, a nivel de salud pública, con aumento en el riesgo de ACV, de todas las formas, de la demencia, del deterioro cognitivo. Han habido avances recientes para ayudarnos a entender los mecanismos fisiológicos en la enfermedad de vasos pequeños. La detección en seres humanos, la detección es con resonancia magnética. La tomografía permite detectar manifestaciones, pero definitivamente no refleja la severidad ni algunas de las manifestaciones de la enfermedad de vasos pequeños que se pueden observar con la resonancia magnética. Los tratamientos para pacientes en los cuales se detecta enfermedad de vasos pequeños son basados en los ensayos clínicos y las guías de práctica clínica, pero en especial resaltando el tratamiento de la hipertensión arterial. Y el concepto aquí es cerrar este gap entre la teoría y la práctica, en el cual a través de los estudios múltiples que se han hecho para demostrar el beneficio del tratamiento de la presión arterial, sabemos que hay tratamientos que son efectivos, pero en la práctica, si el paciente no se toma los medicamentos, de nada sirve haber conducido esos estudios. Entonces, la implementación de estos tratamientos debe ser conjuntamente con intervenciones que favorezcan o garanticen que los pacientes se tomen y cumplan las recomendaciones médicas y de tratamiento. Y solo como una perspectiva para el futuro cercano, la Organización Europea de ACV, para el estudio, el tratamiento, en las últimas guías que fueron publicadas en este año, reconoce lo que acabamos de discutir, que la enfermedad de vasos pequeños es un problema común, el aumento de riesgo de problemas clínicos a nivel del individuo, su impacto a nivel de la salud pública, consideraciones en el tratamiento, y llama la atención para el desarrollo e implementación de estudios clínicos en los cuales el resultado principal sea enfermedad de vasos pequeños, subclínica, pero con resultados de seguimiento con implicaciones clínicas, recurrencia que sean importantes para los pacientes, recurrencia del ACV, mortalidad, pero también medidas de la calidad de vida.
Con esto quiero terminar y dar cabida para algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Romero, por esa muy didáctica presentación, muy informativa y sobre todo muy productora de pensamientos, de apertura ocular y mental para quienes estamos pensando en de pronto demasiado en el corazón y en fin, nos lleva a los vasos y a los vasos pequeños, como yo decía al principio, vasos pequeños y de cerebro, para salirnos un poco de las arterias epicárdicas. Y están llegando felicitaciones por su presentación. Y pues yo abro con una pregunta como más general desde el ángulo de la hipertensión arterial. Como principal pues, factor aquí de riesgo, sobre todo conocido y manejable. Entonces, pues en las guías y en el manejo cotidiano de los pacientes con hipertensión arterial se busca detectar la famosa lesión de órgano blanco y entonces decimos, bueno, órgano blanco son básicamente desde la perspectiva, digamos, de medicina interna sería riñón, corazón, riñón para mirar la proteinuria, albuminuria, etcétera, corazón para mirar la hipertrofia y eventualmente ojos por el lado de la retinopatía hipertensiva, pero los pequeños vasos cerebrales, corticales y demás, pues quedan afuera, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene, digamos, en global, en los estudios epidemiológicos, qué tanta, digámoslo así, sensibilidad y especificidad tiene en la historia natural? Si uno tiene una persona, un paciente con hipertensión que tiene, digamos, daño glomerular renal o hipertrofia ventricular, ¿qué tan posible es que tenga también daño, pues enfermedad de vasos pequeños y viceversa? ¿Qué tanto espejo de los otros órganos es? Es una pregunta muy, muy buena porque por las implicaciones que tiene de lo que mencionaba para evaluar la enfermedad de vasos pequeños es costosa. Obtener resonancias es algo que implica un costo alto, ¿no? Y si uno detecta manifestaciones sistémicas, pero para contestar la pregunta van de la mano. Van de la mano y cuando uno detecta enfermedad renal, particularmente avanzada, cuando hay manifestaciones cardíacas, tienen hipertrofia ventricular, estas manifestaciones sistémicas se asocian a manifestaciones cerebrales. Los efectos cerebrales generalmente son en forma de enfermedad de vasos pequeños y ocurre décadas en algunos estudios, en Framingham, en algunos estudios epidemiológicos, antes de que a la persona le dé su primer ACV o su primera o manifestaciones de demencia o de deterioro cognitivo. El mensaje es, si uno ve personas que tengan esas manifestaciones sistémicas, lo más probable es que tengan enfermedad de vasos pequeños cerebral y que estén en esa vía para desarrollar deterioro cognitivo, demencia y ACVs. O sea que el tratamiento debe ser también agresivo en cuanto a controlar su presión arterial de acuerdo a las guías clínicas. Y una de las cosas principales es el seguimiento, porque los pacientes muchas veces no siguen las indicaciones médicas, pero cuando uno ve los protocolos que se implementan en los estudios clínicos, más o menos duran 3 meses en establecer las metas de tratamiento de presión arterial. Y el seguimiento por 1 o 2 años resulta en que estos pacientes estén controlados de acuerdo a la meta por ese periodo. Cuando eso lo hemos visto en estudios en el centro que yo trabajo, y cuando estos pacientes, cuando el estudio termina a los 2 años o 5 años que se le hace el seguimiento a algunos de ellos, estos pacientes tienden como a volver a donde estaban y empiezan a hacer menos, a no seguir las indicaciones médicas, no tomarse su medicina, a no ser que se les haga seguimiento. Y ese es uno de los mensajes
el seguimiento y las recomendaciones de tratamiento son importantes para garantizar que no haya progresión. Y eso es lo que estamos viendo en esos estudios preliminares, que a las personas que se les trata su presión, sobre todo de manera intensiva, hay menos progresión. Y si esto se relaciona a los efectos clínicos, esa parte no está clara todavía. Si esto resulta en una disminución de la demencia o en una disminución de recurrencia de ACVs, esa parte es la que merece más investigación. Está en mudo. Que tenemos más preguntas. Por favor, prepárese para 5 o 6. Sí, pregunta el doctor Romero, colega neurólogo, sobre la utilidad del estudio de la retina, yendo en esa misma línea para la detección de enfermedad de pequeño vaso. Eso también es otro marcador de enfermedad de vasos pequeños cerebral. Incluso uno de los grants que estamos desarrollando en Framingham ahora es para estudiar la retina, para evaluar la relación de la enfermedad retinal y usar también tomografía computarizada para evaluar enfermedad en la retina y relacionarlo con las mismas mediciones que están disponibles de enfermedad de vasos pequeños. Pero en general lo que hemos observado es que pacientes que tienen retinopatía en práctica clínica generalmente tienen enfermedad de vasos pequeños y por lo menos en manifestaciones moderadas. Si la retinopatía es avanzada, generalmente estas manifestaciones son mucho más severas. Y sobre todo si la causa es causa común, hipertensión o diabetes. Generalmente estos pacientes tienen manifestaciones cerebrales también. ¿Y cabría, doctor Romero, la utilidad del estudio de marcadores genéticos? En cuanto a en general, en la mayoría de los pacientes yo diría que no, en el sentido de que estas enfermedades esporádicas son muy comunes y generalmente no son causadas por formas hereditarias que lleven patrones mendelianos de herencia. Sin embargo, eso es un área activa de investigación y ahora es más parte de la epidemiología genética en la cual se están investigando variaciones en el genoma para relacionar estas variaciones al riesgo de enfermedad de vasos pequeños. Y se han identificado varias que tienen estas relaciones significativas. Sin embargo, todavía no ha llegado al nivel en cuanto a afectar diagnóstico o tratamiento de los pacientes, pero sí están ayudando a entender la fisiopatología de esta enfermedad. Ok. Es decir, un problema sobre todo dependiente de estilos de vida previo en general y comorbilidades antes de llegar, ¿verdad? Sí, en general, sí, para la mayoría. El caso en donde uno debe considerar estudios genéticos son casos en los cuales hay manifestaciones a edad temprana o personas que tienen una historia familiar bien fuerte, que tienen un patrón de herencia autosómica dominante, por ejemplo. Si uno tiene un paciente así con demencia a edad temprana en la familia, con infartos, síndromes lacunares a edad temprana, por ejemplo, ahí se debe sospechar CADASIL. Y eso es una enfermedad genética que se puede evaluar con test genéticos. Pero es guiado también por la parte clínica, ¿no? Por la historia familiar, por la historia personal. Y sí, en general, el patrón de vida tiene una influencia dramática en el desarrollo y mantenimiento de la hipertensión y todos los riesgos cardiovasculares. Muy bien. Y recogiendo aquí dos preguntas, hablando de factores de riesgo, la diabetes, no se mencionó mucho la diabetes y pues ahí la diabetes y luego el control de la diabetes por el lado del riesgo, pero también de la disminución de la intensidad de la enfermedad y el trauma, los antecedentes de trauma y esto. La diabetes, no la mencioné, pero es definitivamente un factor de riesgo asociado a las manifestaciones isquémicas.
a infartos encubiertos o silenciosos, a hiperintensidades de la sustancia blanca. En estudios de poblaciones, incluido Framingham, no observamos que esté asociado con las manifestaciones hemorrágicas, a no ser que también tengan hipertensión, que es bien frecuente en los pacientes diabéticos. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? El trauma El trauma, repetido, o el bueno, antecedente de trauma mayor. El trauma cranioencefálico, como tal, sí. Sí. O sea, el trauma cranioencefálico, la mayoría de las veces, o sea, digamos, depende de la población que uno esté estudiando. En pacientes jóvenes puede ser una de las causas de microhemorragias, pero que no son debidas a enfermedad de vasos pequeños. O sea, la apariencia en una resonancia es la misma, se ven igual, aunque la distribución varía, y no son debidas a enfermedad de vasos pequeños como tal. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada, la historia del trauma cranioencefálico se ha visto en varios estudios que desencadenan o aceleran el desarrollo de las manifestaciones de enfermedad de vasos pequeños, de la angiopatía amiloide. Y, por ejemplo, estos pacientes que de pronto tenían una función cognitiva adecuada para su edad, tienen un episodio de trauma y declinan neurológicamente, empiezan a tener deterioro cognitivo o demencia. Y cuando uno hace estudios del cerebro, se observa que hay progresión y progresión acelerada de la enfermedad de vasos pequeños. Muy bien, muy bien. Me quedan 3 para no abusar aquí de ustedes, ya ahí esto cierro. Aquí hay un toque más personal. Además de felicitarlo por su charla, le pregunta, profe, ¿qué hacer en un paciente de 52 años asintomático que como hallazgo en una resonancia en T2 le aparecen múltiples imágenes hiperintensas puntiformes, subcorticales y periventriculares? Eso... O sea, como hallazgos incidentales de enfermedad de vaso pequeño. En general, el primer paso es investigarle sus factores de riesgo, porque muchas veces estos pacientes están en estadios preclínicos en los cuales, por ejemplo, hay labilidad de la presión arterial y uno pueda que lo detecte en un momento en que está normal, pero si le hace seguimiento, si, por ejemplo, mediciones ambulatorias de la presión arterial, es probable que detecte que estos pacientes puedan estar entrando en una fase en que llega a ser o va a ser sostenida. Y si identifica que tiene esta fase preclínica de hipertensión, digamos, es beneficial tratarlos de manera temprana. La historia clínica también los va a guiar en cuanto a qué hacer, o sea, para excluir otras causas que pueden producir los mismos hallazgos. Porque estas manifestaciones, la hiperintensidad de la sustancia blanca tiene una apariencia en la resonancia que puede ser enfermedad de vasos pequeños, pero también puede ser debido a una multitud de otras causas infecciosas, de mielinización con la esclerosis múltiple, por ejemplo. La migraña también está asociada con estas manifestaciones que son un poco no específicas, pero la idea es que con la historia clínica también se puede obtener esta historia para ver si hay algo diferente, sistémico, infeccioso, que pueda ser relacionado a estas manifestaciones. Y si no hay nada por esta línea en la historia clínica, evaluar los factores de riesgo, hacerle lípidos, un screening para diabetes y de nuevo monitorizar la presión arterial son las cosas básicas que se pueden hacer en cualquier persona. Hay un par de inquietudes sobre tratamientos específicos. Uno es sobre la rehabilitación ya en personas, digamos, con todos sus factores de riesgo controladas. Ya la rehabilitación, ¿qué tanto puede ayudar a devolver la situación de enfermedad de vaso pequeño? Y la otra es sobre la citicolina, que si ayuda o no ayuda y si puede ser recomendada o no. Rehabilitación y citicolina. La rehabilitación después de una ACV, me imagino que es la pregunta. O sea, en general ayuda independiente del mecanismo del ACV.
así sea de enfermedad de vasos pequeños o arterias grandes o cardioembolismo, la rehabilitación ayuda. El grado de recuperación varía dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es la edad, por ejemplo. Pero pacientes que tienen manifestaciones severas de enfermedad de vasos pequeños, también es menos probable que haya una recuperación o el grado de recuperación puede ser menor comparado con pacientes que no tengan estas manifestaciones. O sea, afecta el grado de recuperación, pero se debe ofrecer en pacientes que han tenido ACV porque también hay recuperación a pesar de eso. Y hay que considerar los otros factores relativos al paciente, la edad, otras condiciones médicas que puedan afectar su recuperación y la participación en la rehabilitación. La citicolina. La citicolina ha sido estudiada en varios estudios clínicos aleatorios, pero no hay evidencia conclusiva de que sea beneficial. Hay algunos estudios y algunos investigadores que soportan el uso. Es un medicamento benigno, o sea, no tiene efectos secundarios severos, pero no hay así datos que digan, que soporten su uso en general en la práctica clínica. O sea, si un paciente me dice a mí que lo quiere usar, yo no estoy opuesto, pero no le puedo decir que está indicado porque los estudios no soportan ese beneficio claramente. Y se ve reflejado en las guías de tratamiento clínico, en las cuales no está incluida. Muy bien, doctor Romero. Y ya para finalizar, ¿algún derecho tendrá el moderador de hacer su propia pregunta? La inicial y esta final la voy a hacer. Es sobre esto, doctor Romero. No tenemos un biomarcador confiable, digamos, a la manera de la troponina para el corazón, para detectar isquemias y estas cosas. Dependemos completamente de las imágenes. ¿No viene algún tipo de biomarcador sanguíneo o alguna cosa para ir detectando como unos niveles altos de cierta isquemia cerebral o algo así? La respuesta es no. Desafortunadamente no hay un biomarcador como tal. Sin embargo, hay varias moléculas que han sido estudiadas, pero no son específicas para un mecanismo como isquemia cerebral o hemorragia como tal. Por ejemplo, las metaloproteinasas, hay varias que han sido evaluadas y una de ellas aumenta como marcador de inflamatorio de fase aguda, la MMP9, y está relacionada al riesgo de sangrado con trombolíticos, por ejemplo. Pero no es un marcador consistente que se pueda utilizar con fines diagnósticos o terapéuticos. Esto es un área activa de investigación, pero es limitada en cuanto a que no ha alcanzado el nivel clínico. Hay varios estudios, incluido Framingham, que han evaluado paneles de marcadores inflamatorios y hemos observado que hay diferencias entre los marcadores que se relacionan a las manifestaciones isquémicas y hemorrágicas, pero estos estudios son en pacientes no agudos, pacientes que están en la población, sirven como marcadores para entender la fisiopatología, pero todavía no han avanzado al área diagnóstica y menos terapéutica, pero es un área activa de investigación. Bueno, no, pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Romero. Yo creo que ha sido muy ilustrativo para nosotros, tanto la presentación como sus respuestas ahora a las múltiples preguntas que hubo del auditorio y del moderador. Pues todos muy agradecidos y esperamos que no sea la última vez que podamos contar con usted y pues agradecerle por la presencia entre nosotros y por las enseñanzas que tuvimos hoy, tanto de temas de contexto como de temas fisiopatológicos, como de temas muy prácticos. Entonces, ha sido usted muy amable, doctor Romero, y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. A nombre de todo el auditorio. Mil gracias a ustedes por la invitación. El honor ha sido mío.
y esperamos poder contribuir en el futuro y de pronto hablar de colaboraciones en investigación. También a las Seguro. personas que están escuchando, también manden un mensaje si están interesados en alguna investigación o algo. Claro que sí, claro que Bueno, sí. muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches para todos. Buenas Chao. noches.